¿Qué momentos a lo largo de la historia de la televisión han sido considerados como los más aterradores y extraños? El día de hoy vamos a explorar algunos. Sábado 14 de junio del 2008. Tetsushi Yanagita se encontraba en un programa de televisión a punto de iniciar una competencia. Ahora, minutos antes los amigos y participantes de esta competencia le habían estado insistiendo a Tetsushi que entrara a concursar, pero este se negaba. Decía que sería mejor hacerlo en otra ocasión. Todos siguen insistiendo, hasta que finalmente convencen a Tetsushi y la competencia comienza. Pero esperen, necesitamos un poco más de contexto. Bien, resulta que una televisora japonesa conocida como Televisión Miyazaki se encuentra haciendo este programa en vivo, ante una audiencia de miles de personas. Todo el equipo de producción estaba listo. Se encontraban en los campos de arroz de Takachiho, esta región alejada de Japón. En el caso del programa que estaban grabando se trataba de esta serie de juegos muy simples. Uno de estos trataba de poner a dos competidores de espaldas sobre una pequeña base de madera que se encontraba sobre unos cuantos centímetros de lodo. Lo que debían hacer era empujarse con la espalda, de manera que alguien cayera de frente hacia esta pequeña piscina de lodo. Quien quedara en pie sería el ganador, y el perdedor sería humillado, quedando cubierto de lodo frente a toda la audiencia. Aquí en esta primera competencia te das una idea de lo simple del juego. Nos podemos dar cuenta que toda la gente en el sitio está sumamente emocionada. Todos gritan de felicidad, se ríen, y podemos ver que están pasando un gran rato. Pero regresamos con Tetsushi. De hecho, él era uno de los conductores del programa. Llevaba varios minutos presentando los juegos cuando le pidieron que participara. Viendo el clip podemos darnos cuenta que Tetsushi estaba siendo muy cuidadoso. Se acomoda y se prepara para iniciar. Casi en cuanto inicia la competencia vemos a Tetsushi perder el equilibrio. Incluso vemos que él mismo se avienta para darle un poco de humor al juego. También podemos escuchar cómo todos ríen y se divierten con él. Excepto que nadie se ha dado cuenta que Tetsushi acaba de romperse el cuello. Y aquí es donde la historia se pone peor. Vemos que el lodo le cubre tan solo unos centímetros de la cabeza. No se mueve, incluso vemos que alguien juega un poco con ella y lo sumerge un poco más. Lo que pasó en realidad fue que al momento de golpearse y fracturarse el cuello, Tetsushi había quedado paralizado del cuello hacia abajo. En otras palabras, esta piscina nada profunda de lodo se acababa de convertir en una trampa mortal. Así que mientras Tetsushi se ahoga, los demás se burlan y juegan con él. Vemos que al momento de que empujan su cabeza al agua, Tetsushi la sacude desesperadamente, intentando hacer que alguien se dé cuenta de lo que ocurre. En sí es una escena difícil de ver. Todos creen que el conductor está bromeando. Nadie se ha dado cuenta que está peleando por su vida en tan solo unos centímetros de lodo, pero no acaba aquí. Unos cuantos segundos después alguien por fin le saca la cabeza del lodo, y aquí es cuando logra tomar todo el aire que puede, pero casi inmediatamente le dejan caer la cabeza quedando sumergido una vez más. Como dije, es muy difícil de ver, pero finalmente Tetsushi alcanza a girar la cabeza y lo sacan del lodo. Aquí es cuando la transmisión corta otra toma del evento y el conductor no vuelve a aparecer en pantalla. Afortunadamente Tetsushi sobrevivió. No hay muchos detalles de lo que ocurrió después. Únicamente sabemos que Tetsushi fue llevado a un hospital en helicóptero. Aquí pudo ser tratado y finalmente sobrevivió, pero desafortunadamente la parálisis quedó permanente. En la actualidad Tetsushi dice que ha aprendido a vivir con su parálisis, pero sin duda su incidente en televisión es escalofriante de ver.
En noviembre de 1987, un noticiero de la televisora WGN estaba al aire, cuando de la nada hay un corte en la señal. Después de esto, la pantalla queda negra por unos segundos. Después del corte en la señal, todo parece volver a la normalidad, excepto que al otro lado de la pantalla ya no se encuentra el noticiero, sino que más bien podemos ver a este hombre misterioso. Su atuendo consiste en un traje, unas gafas de sol, pero podemos ver que lleva puesta una máscara. Ahora, las miles de personas que están viendo esto no entienden qué sucede. Algunos piensan que es un comercial, otros piensan que es un error en la programación, pero poco a poco se van dando cuenta que en realidad la señal de la televisora ha sido robada. En lo que quedó registrado de la transmisión podemos ver a este hombre moviéndose de un lado a otro, como si estuviera haciendo algún tipo de baile, pero al mismo tiempo no se le escucha nada, únicamente tenemos un sonido de estática. Mientras las personas ven esto, los ingenieros de WGN están preocupados. Hacen todo lo que pueden para restaurar la transmisión. Se imaginan que algo malo podría ser mostrado a miles de personas. No saben qué hacer. Intentan hacer varios cambios para quitar la interrupción de este hombre extraño, y luego de casi 20 segundos deciden cambiar la frecuencia de la transmisión a una de respaldo. Esto hace que todo vuelva a la normalidad. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that we have running our news from time to time took off and went wild. So what we're going to do is start over from the top of the Bears and tell you once again about the 30-10 victory they had over Detroit today out at Soldier Field. Incluso el reportero a cargo de conducir el programa dice que no entiende qué ha pasado, pero no le da importancia. Él simplemente continúa informando sobre un evento deportivo. Al igual que nosotros, las personas que veían esta transmisión se preguntaban quién era aquel hombre misterioso de la máscara. Yeah, I bet you do, Harry. Yeah, you too. Just chatting away to Harry back there. As a matter of fact, you might be interested in this too. Most people... Lo que acabamos de ver es un fragmento de un programa conocido como el show de Max Headroom. Lo que vemos en pantalla es algo muy parecido al primer clip. En este vemos a un hombre de traje con un fondo raro y diciendo algunas cosas de manera extraña. Este hombre que vemos se llama Max Headroom, y en esos años Max era conocido por ser este personaje ficticio el cual era anunciado como el primer presentador de televisión hecho por computadora. Es por eso que su aspecto es raro al igual que la forma en la que se mueve y habla. Pero esperen, este es solo un poco de contexto sobre este personaje. Por ahora solo podemos decir que aquel hombre misterioso se encontraba usando una máscara de Max Headroom, así que regresemos. You should hook up with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I don't some dry clothes. Because he's a freaking nerd. I think I'm better than Chick's Worsty. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. They're coming to get me. As far as I can tell, a massive electric shock he died instantly. Un par de días después del incidente, otra televisora conocida como WTTW se encontraba transmitiendo un programa, cuando de la nada la señal fue robada nuevamente por el mismo hombre. Solo que esta vez podemos escucharlo por fin. Dice algunas cosas sin sentido por casi 90 segundos, hasta que finalmente la transmisión se cambia. Por el contexto de la escena podemos decir que es una especie de burla, pero ¿qué mensaje intenta enviar esta persona? En ese año muchos pensaban que quizás no era nada, sino simplemente una manera de burlarse de ambas televisoras. Sin embargo, otras personas comenzaron a señalar un pequeño detalle. I think I'm better than Chick's Worsty. Working the food. Oh, Jesus. Si
Si regresamos un momento a este fragmento, notamos que este hombre menciona a alguien llamado Chuck Swarsky y dice ser mejor que él. Ahora, Chuck Swarsky era un reportero de WGN, así que al parecer este hombre nos está dando una referencia a esta televisora. Y eso no es todo. En otro fragmento vemos que esta persona comienza a cantar la canción del intro de un programa conocido como Clutch Cargo. La parte rara de esto es que aquel programa de televisión era también transmitido por WGN. Pero si volvemos a adelantar la transmisión nos damos cuenta que este hombre ahora dice "aún veo la X". Bien, se dice que esto es otra referencia al programa de Clutch Cargo, ya que precisamente el último episodio de esta serie se llama Gran X. Oh, I guess they're giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Más adelante nos dice que ha creado una obra maestra para todos los nerds del mejor periódico del mundo. Quizás esto es un poco confuso, pero debemos de saber que por sus siglas en inglés WGN significa esto. La teoría dice que quizás esta persona estaba molesta con WGN por alguna razón. Quizás es por eso que se robó su señal, y es por eso que en el segundo incidente comenzó a lanzar este tipo de referencias a la misma televisora. Como imaginamos, nadie entendía cómo este hombre se robaba la señal con tanta facilidad. Muchos creen que no era nada más que un hombre diciendo tonterías, mientras que otros aseguran que hay algún mensaje oculto aquí, o que quizás este hombre quería revelar algo sobre WGN. Pocos días después de esto el FBI se involucró y comenzaron a investigar. Pensaban que el caso se resolvería en un par de días y encontrarían a los responsables de esto, pero después de casi 4 décadas aún no se sabe quién se encontraba detrás de esta máscara, y ha permanecido como uno de los misterios más grandes de la televisión. ...1977... Bill Shirk es este escapista norteamericano que se prepara para realizar un acto mortal. Ahora, Bill es un gran fanático de Houdini. De hecho, fue su inspiración para convertirse en escapista. Este mismo año sería el aniversario número 66 de la muerte de Houdini, por lo que Bill quería honrar a su ídolo con un acto sumamente peligroso. Houdini había sido enterrado vivo 2 metros bajo tierra, y al salir había caído al suelo inconsciente, apenas sobreviviendo al truco. En otras 2 ocasiones volvió a intentarlo, pero no pudo lograrlo, ya que había quedado atascado en la tierra. Houdini tenía planes de completar su truco en su 4º intento, pero lamentablemente falleció antes de poder realizarlo. Así que cuando Bill pensó qué truco hacer para honrar a Houdini, rápidamente se le vino a la mente el de ser enterrado vivo, solo que pensó en agregar algunos elementos extras para hacer la hazaña más peligrosa. Por ejemplo, Bill sería esposado bajo tierra, y después una máquina vertería concreto en la superficie. Además de esto, el truco sería transmitido en vivo, pero las cosas rápidamente se pusieron complicadas. Bill estaba muy preocupado debido a que el hueco que se había cavado era mucho más largo y ancho de lo planeado, por lo que ahora su método de escape tendría que cambiar. El truco comienza. En pocos minutos se pone la primera capa de tierra, pero de la nada Bill usa su radio. Le dice a su equipo que detengan todo, solo que la transmisión ya había comenzado y habían colocado ya otras capas de tierra. Así que a Bill no le queda de otra. Se detiene un momento para pensar las cosas. Respira hondo y se dice a sí mismo que es su gran momento. Todo el público espera atento. Así que Bill decide continuar. Ahora, otro dato acerca de Bill era que tiempo atrás había sido enterrado, pasando un total de 79 horas bajo tierra y rompiendo así un récord mundial. En otras palabras, Bill ya contaba con algo de experiencia en estas situaciones. El tiempo pasa. La tierra por fin cubre el hoyo donde está el ataúd. Ahora es momento de que echen el concreto. Aquí podemos ver cómo el concreto rápidamente comienza a secarse, se endurece y finalmente se hunde en la tierra rompiendo así el ataúd y llenando así cada espacio disponible en él. El equipo de rescate comienza a actuar desesperadamente. No sabían si Bill aún seguía con vida o no. Si el impacto de concreto no había sido suficiente para terminar con él, entonces la falta de oxígeno lo haría. Pero esperen. And crucial moments pass. Shirk cannot be found. Associates struggle to pull him from the damp earth and hardening concrete muck and take him to a waiting ambulance. Shirk is disappointed but grateful to be alive. Afortunadamente Bill logró salir a la superficie donde lo pusieron a salvo y se lo llevaron en ambulancia. Sin duda un momento escalofriante de la TV, pero no acaba aquí. Bill estaba convencido de que el truco era imposible de lograr. De hecho, él mismo dijo que jamás volvería a intentarlo, pero tan solo pasaron unos meses cuando de nuevo quiso intentar la hazaña.
Esta vez fue enterrado vivo con una serpiente dentro del ataúd, pero en poco tiempo la serpiente lo intentó estrangular, así que el truco tuvo que ser cancelado. Bill finalmente dejaría de intentar hacer el truco, pero 2 años más tarde otro escapista conocido como Amazing Joe intentaría lo mismo en un parque de atracciones. Sería enterrado vivo en un ataúd de plástico y cristal, para que después le vertieran concreto en la superficie. Anteriormente Joe había realizado un truco similar. De hecho, podemos decir que había superado a Houdini, porque tiempo atrás Joe había sido enterrado a 2 metros bajo tierra, logrando escapar sin ningún problema. Así que Joe estaba decidido a grabarse en la historia como uno de los mejores escapistas. Únicamente debía completar este truco y se volvería famoso. Joe se mete en el ataúd, la tierra comienza a caer, y minutos después el concreto empieza a ser colocado, solo que hay un problema. Ni Joe ni su equipo habían hecho pruebas con este ataúd de cristal, es decir, no sabían si soportaría el peso de la tierra y el concreto. En otras palabras, Joe no tenía idea del resultado. En cuanto el concreto fue derramado, el ataúd colapsó. Todas las capas de tierra bajaron, y el concreto se endureció en apenas un par de minutos. Para hacerlo peor, no había ningún equipo de rescate en el sitio, así que no había forma de ayudarlo a salir. Quienes vieron el espectáculo en vivo dicen que todo era un caos. La gente corría para intentar sacarlo, pero no había nada que hacer. Al no tener ningún plan, Joe había quedado bajo tierra rodeado de fans, sus padres, y la cámara de televisión grabando todo. Karl Wallenda nació el 21 de enero de 1905 en Alemania. Creció con una familia que se dedicaba al circo. Desde pequeño comenzó a aprender acrobacias básicas. Las personas que lo veían practicar se sorprendían de la agilidad que tenía, y también le decían que cuando fuera más grande se convertiría en el mejor acróbata del mundo. En su adolescencia, durante 1922, el amor que Karl sentía por las acrobacias había crecido, a tal punto que decide formar un equipo de acróbatas, junto con Hermann, su hermano, Helen, su novia, y Joseph, un amigo de la escuela. Ahora, todos en el equipo eran extremadamente buenos y daban espectáculos increíbles. En sus primeros años recorrieron gran parte de Europa y comenzaron a tener fama. Las personas que veían estos shows quedaban sorprendidas. Todos los actos que realizaban no solo eran complicados, sino también peligrosos. Nadie se explicaba cómo lograban este tipo de hazañas. Incluso se ganaron el nombre de los grandes Wallendas. Pero para darnos una mejor idea de lo que hacían, a veces se ponían a caminar por una cuerda floja a varios metros de altura. En ocasiones la subían hasta 60 metros y después pasaban sobre ella con una bicicleta. Y para que te des una idea, 60 metros es aproximadamente un edificio de 14 pisos. Pero sobre todo esto, y quizás uno de sus actos más peligrosos, era el de la pirámide. Aquí 2 de ellos se ponían en la parte de abajo, mientras que uno más se subía en sus hombros y caminaban por la cuerda hasta cruzar al otro lado. Sin duda, un acto peligroso. Ahora, debemos entender que el sueño de Karl era ser el mejor acróbata del mundo, así que más adelante decide mudarse a Estados Unidos. Aquí conoce a John Ringling, un empresario conocido en esa época por tener la mejor compañía de espectáculos y dueño de uno de los más grandes circos. Digamos que Karl lo había logrado. De hecho, su primera presentación fue en el Madison Square Garden de Nueva York. De ahí continuaron a Orlando, Florida, pero Karl quería crear algo mucho mejor en su siguiente acto. Tuvo la idea de crear una pirámide de 3 niveles, para luego caminar sobre la cuerda floja. Todos en su equipo hablaban con él, le decían que era una acrobacia imposible de hacer. No solo era difícil, sino que además muy peligrosa, pero Karl no se rendía, y pocos días después la hazaña fue un éxito. Los espectáculos de Karl estaban ganando mucho más fama ahora que se encontraba en Estados Unidos. De hecho, poco tiempo después obtuvo el récord mundial al caminar sobre una cuerda de 550 metros de largo a 60 metros de altura. Con los años, más miembros de la familia de Karl se fueron sumando a estos actos. Por ejemplo, en 1962 en Detroit el acto de la pirámide estaba comenzando. El público esperaba con ansias a los Wallendas, pero unos cuantos segundos después de haber comenzado el acto, el líder que se encontraba en la punta de la pirámide comenzó a interactuar con el público. Eso hacía que todos gritaran de emoción, pero en el momento menos esperado el líder perdió el equilibrio, y momentos después todos cayeron de la cuerda. El resultado... 3 personas fallecidas, y el hijo de Karl quedó paralizado de la cintura para abajo. Aún así, Karl se negaba a dejar este tipo de actos, así que tiempo después él y su equipo continuaban viajando por todo Estados Unidos. Desafortunadamente hubo más pérdidas familiares. La cuñada de Karl cayó de la cuerda durante un acto y perdió la vida, y en el caso de su yerno, en otro acto quedó electrocutado después de agarrar un cable con corriente. Eso nos lleva al 22 de marzo de 1978. Karl se va de viaje a San Juan, Puerto Rico. Aquí actuaría en el Circo Panamericano.
Aquí se extendió un cable de 228 metros de largo entre el Hotel Flamboyant y el Hotel Plaza Condado, que se encontraban frente al mar. El clima se encontraba soleado y el viento tranquilo. El noticiero local conocido como la Estrella de San Juan cubriría este evento. Todos esperaban ansiosos por ver al mejor acróbata del mundo y se acumulaban rápidamente a los alrededores llenando completamente las calles y hoteles. Carl se encuentra listo para el acto. Era una acrobacia que había hecho cientos de veces. Enseguida comienza. Empieza a caminar lentamente y con seguridad. Para él, caminar sobre la cuerda floja era de lo más sencillo. Todos lo veían avanzar varios metros. El ambiente era callado. Todos se concentraban en Carl. En este punto ya se encontraba a 114 metros de distancia, pero justo cuando estaba en este punto una gran ráfaga de viento llegó. La cuerda comienza a moverse de un lado a otro, así que el público se pone nervioso. Aún así Carl se mantiene firme y con seguridad. Se lo toma con calma y comienza a caminar lentamente. El problema es que en pocos segundos vino otra ráfaga de viento mucho más fuerte. En ese momento Carl intenta agacharse mientras que su guía al otro lado de la cuerda le grita que se siente, pero al intentarlo Carl se cae de la cuerda y pocos segundos después impacta contra el suelo quedando sin vida. Sin duda un final trágico captado en televisión, pero este no fue el final del legado de Carl, ya que su bisnieto Nick Wallenda continúa haciendo acrobacias y actualmente posee 11 récords Guinness. En noviembre de 1992, Emilio se encontraba en casa, cuando de repente comienza a sonar su teléfono. Al contestar, Emilio espera un momento, pero al otro lado comienza a escuchar una voz. Esta voz era de un amigo cercano a la familia. Ahora, su amigo le da una noticia inesperada, y después de esto Emilio sale corriendo de su casa. Bien, lo que Emilio acababa de escuchar era que su hija, Yuandra Martín de 15 años, había perdido la vida, pero hay un detalle más. El amigo de Emilio le había dicho que toda la familia ya se encontraba en el funeral, así que Emilio sale apresurado. En cuanto llega al funeral comienza a preguntar desesperado qué ha pasado y por qué su hija ha perdido la vida. Resulta que días atrás Yuandra había comprado una prueba de embarazo. Esta había resultado positiva, y de hecho tenía un embarazo de 13 semanas. Bueno, pues esta noticia no le agradó para nada. La chica pensaba que había decepcionado a toda su familia, pensaba también en el regaño que le darían, y la nueva vida que le esperaba. Después de esto pasaron unos días. Los sentimientos de culpa, desesperación y ansiedad de Yuandra escalaban rápidamente, hasta que finalmente tuvo una idea. Y tal y como podemos imaginar, la idea que tuvo fue terminar con su vida. Al escuchar esto, Emilio no lo podía creer, pero aquí es cuando el caso se vuelve un poco más raro. Lo que sucedía es que la noticia comenzó a hacerse pública en la región de Florida, donde la familia de Yuandra vivía, pero la gente rápidamente descubrió algo más. Resulta que al estar investigando más sobre la familia se descubrió que los padres de la chica habían estado separados desde su nacimiento. A Emilio únicamente se le permitía ver a su hija unas pocas veces al mes, ya que Maritza tenía la custodia total. Cuando la gente descubrió esto, el caso comenzó a hacerse viral rápidamente. Emilio aseguraba que Maritza y su esposo, es decir el padrastro de Maritza, constantemente la maltrataban. De visitas de médicos y de consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién usted culpa de la muerte de su hija? Bueno, si se viene a ver, hay varios culpables, pero hay un culpable fundamental. El culpable fundamental y principal de esto es la madre. Y yo la estoy acusando formalmente ante la policía. Yo se lo he planteado varias veces. Tiempo después de todo, una estación al español llamada Ocurrió Así de Telemundo comenzó a documentar. Cubrían todo acerca de este caso. Principalmente se centraban en lo que Emilio decía acerca de Maritza. La estación estaba creando una gran historia acerca de esto, y una de tantas entrevistas que ocurrió durante este caso fue el 18 de enero de 1993, llevada a cabo por la reportera Ingrid Cruz. Entre algunas preguntas que le hacían a Emilio en estas entrevistas se encontraban las siguientes: ¿qué le preguntarías a tu hija si aún estuviera con vida? ¿Y cómo te sentiste cuando viste a tu hija sin vida en el ataúd? Como podemos darnos cuenta, estas no eran cualquier tipo de preguntas, sino que eran demasiado incómodas y extremadamente molestas. Ahora, aquí sucede algo más. Al hacer estas preguntas vemos que Emilio no responde, simplemente se va caminando, pero al mismo tiempo que pasa esto, el equipo de producción se da cuenta que Maritza viene llegando en su auto al cementerio. Ingrid rápidamente va al auto, y en cuanto Maritza abre la puerta, las preguntas comienzan. Quiero saber por qué, la reacción, el por qué usted quiere esquivarnos a nosotros.
Usted está molesta porque no me quiere dar una reacción. Lo que quiero saber es por qué razón. Cualquiera de nosotros puede darse cuenta que la situación es sumamente incómoda, pero Maritza simplemente decide quedarse callada y comienza a caminar mientras Ingrid sigue insistiendo. En este punto está claro que las preguntas que le habían hecho tanto Emilio como las que le están haciendo a Maritza son para provocar algún tipo de reacción innecesaria. Ambos padres únicamente querían estar en el lugar de descanso de su hija. Usted no tiene nada que decir. Mientras Ingrid sigue preguntando cosas, la cámara alcanza a grabar apenas un par de cuadros. Aquí vemos este objeto negro metálico, apuntado hacia la cabeza de Maritza. Resulta que cuando Ingrid estaba haciéndole preguntas a Emilio, él se dio cuenta que Maritza venía llegando al lugar, así que sin pensarlo se fue caminando hacia su auto, tomó su arma y luego regresó para acabar con Maritza de una vez por todas. El crimen fue horrible. Por varios segundos se puede ver a Emilio disparando. Incluso hay una parte donde se para sobre Maritza y dice debía haber hecho esto desde hace mucho tiempo. Emergency, gun just shot a woman, possibly coming after us. He's psychotic, man. Where am I? What funeral home am I at? ¿Cómo se llama esto? Where am I at? Podemos oír que quienes graban dicen, acaban de dispararle a una mujer, posiblemente nos viene siguiendo, es un psicótico. Los reportes del caso dicen que Maritza tuvo un total de 2 impactos de bala. Lo más triste y desesperante de esto es que poco tiempo antes del incidente Maritza había solicitado una orden de restricción contra Emilio, pero esta fue rechazada porque, de acuerdo con la policía, esto simplemente haría enfurecer más a Emilio. Pero en otras palabras, Maritza simplemente había sido ignorada. Y para hacerlo peor, la policía ya sabía sobre el comportamiento de Emilio. De hecho, durante el funeral de Yuandra, algunos oficiales se encontraban resguardando el lugar, porque Emilio había amenazado con acabar con varios integrantes de la familia. En otras palabras, era un hombre violento, y con un comportamiento problemático. Solo que la televisora había amplificado todo esto con las constantes entrevistas llenas de preguntas incómodas y dolorosas que le hacían. Emilio fue detenido el 19 de enero de 1993 en Texas, mientras huía en un autobús. Y un año después, en el 2000, le pusieron cadena perpetua. Maritza fue sepultada al lado de su hija Yuandra. La televisora jamás volvió a reportar nada acerca del caso después del incidente del cementerio, pero lo que grabaron ese día quedó como uno de los momentos más oscuros registrados para la televisión.